En el capítulo anterior, determinamos que la Constitución establecía el nacimiento de un Estado, los poderes y facultades que tendría, incluyendo su sistema político. Es decir, la forma en cómo se organizaría el gobierno de ese Estado que nace por acuerdo de los ciudadanos, en vista de que le hacemos una concesión de la soberanía popular, y por supuesto, los derechos y obligaciones que dichos ciudadanos tendrían. Dicho esto, se podría decir que la Constitución tiene dos partes principales, una orgánica y otra dogmática. Detrás de estos nombres un tanto melosos, lo que realmente estoy diciendo es que hay una parte en la Constitución que determina cuáles son los poderes del Estado y cuáles serán sus funciones y potestades, es decir, la parte orgánica, así como una segunda parte que establece los derechos y obligaciones, es decir, una dogmática. Ahora bien, en el caso ecuatoriano tenemos una situación un poco inusual, porque desde la fundación oficial del Ecuador el 11 de septiembre de 1830, hemos acumulado un total de 20 constituciones, lo que equivale a decir que hemos vuelto a nacer como país un total de 20 veces. Para que me entiendan todavía mejor, dentro de los casi 191 años de vida que tenemos como República del Ecuador, alguien llegó y dijo, no, esta cosa no sirve, hay que resetear el país. Nuestros padres de la patria han refundado o refundido el país cada que se les ha presentado una oportunidad. Esto tal vez no llama mucho la atención, a menos que tomemos en cuenta que países como Estados Unidos han tenido la misma constitución desde 1877 con sus 27 enmiendas, que son solamente reformas puntuales al contenido general, pero sigue siendo la misma constitución original. Entonces, ¿qué pasa con el Ecuador? ¿Por qué hemos tenido que volver a nacer 20 veces? La respuesta es un poco más complicada de lo que aparecería en un primer momento. Sin embargo, por ahora debemos entender que la Constitución, una vez aprobada por los ciudadanos en un organismo superpoderoso llamado Asamblea Constituyente, pasa a convertirse en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Y, cuando digo ordenamiento, realmente estoy hablando de un ordenamiento organizado de manera jerárquica, en base a un principio que llamamos supremacía constitucional. Esto es lo que conocemos como la pirámide de Kelsen, en honor al jurista austriaco Hans Kelsen, a quien se le atribuye este concepto. Según el principio de supremacía constitucional, la Constitución estaría en la cima de la pirámide, que significa que todas las normas que están por debajo de ella no pueden contradecirla. Es más, tienen que sí o sí guardar conformidad con la Constitución. ¿Qué otras normas existen dentro del ordenamiento jurídico? Pues tenemos tratados internacionales aprobados por el Ecuador, leyes orgánicas y ordinarias, normas regionales como las ordenanzas, decretos ejecutivos y reglamentos, acuerdos y resoluciones administrativas, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Cada nivel normativo es jerárquicamente inferior a su inmediato superior. Así, las ordenanzas deben respetar y obedecer lo que dicen las leyes. Los decretos y reglamentos también deben respetar lo que dicen las leyes. Los acuerdos administrativos deben respetar y no contradecir lo que digan las leyes, reglamentos y ordenanzas. Y todas estas, junto con los demás actos y disposiciones del poder público, deben respetar la Constitución y los tratados internacionales aprobados por el Ecuador. Este principio de supremacía constitucional tiene una excepción importante, y es que pueden haber casos en los que los tratados internacionales pueden estar por encima de la Constitución. ¿En qué casos? Pues en el caso de que los tratados reconozcan derechos a favor de los ciudadanos en condiciones más favorables que la Constitución. Esto se conoce como el principio pro homine, es decir, en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, se aplicará la norma que sea más favorable para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. De manera breve, todas estas normas inferiores a la Constitución son manifestaciones del poder constituido, mientras que la Constitución es la manifestación del soberano constituyente, es decir, la asamblea de ciudadanos que dan nacimiento al Estado,
al tiempo que todas las demás normas y actuaciones del poder público son normas emitidas por organismos creados por el poder constituyente para hacer lo que manda la Constitución. De ahí que todos los actos del poder público tengan que obedecer la Constitución. Los tratados internacionales, en cambio, son acuerdos entre dos o más estados soberanos sobre una materia definida, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros varios de los que el Ecuador es signatario. Las leyes, en tanto, son resultado de un proceso legislativo en el que participan tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, aunque finalmente son aprobadas o negadas por la Asamblea Nacional. Veremos también más adelante que los ciudadanos también tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley. Pero, ¿qué son las leyes? Ni siquiera algunos abogados entienden bien lo que es una ley. Pero si podemos resumir la definición, solo para efectos de esta explicación, se podría decir que es una manifestación del poder público que, emitida de conformidad a lo que establece la Constitución, manda, prohíbe o permite hacer algo. También tenemos que decir que la Constitución establece un contenido programático de qué deben hacer los poderes del Estado y el contenido abstracto de los derechos y obligaciones ciudadanos, mientras que las leyes traducen a la práctica los mandatos constitucionales, haciendo posible el ejercicio del poder público. También podemos decir que la Constitución establece un contenido programático de qué deben hacer los poderes del Estado y el contenido abstracto de los derechos y obligaciones ciudadanos, mientras que las leyes traducen a la práctica estos mandatos constitucionales, haciendo posible el ejercicio del poder público, así como de esos derechos y obligaciones. Estas leyes también tienen una jerarquía interna, siendo divididas entre orgánicas y ordinarias. Las leyes orgánicas son jerárquicamente superiores a las ordinarias, porque la Constitución las ha destinado para regular áreas vitales en la organización del poder público, como las leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución, las que regulan el ejercicio de derechos y garantías constitucionales, las que regulan competencias de los municipios y consejos provinciales, y las leyes electorales. Todas las demás leyes se consideran ordinarias, y por lo tanto inferiores a las orgánicas. Las ordenanzas son las normas emitidas por los distritos metropolitanos y consejos provinciales, mejor conocidos como los gobiernos autónomos descentralizados, o GATS, entre los que también se cuentan los municipios, por supuesto. Para el ejercicio de sus competencias, así como el uso de suelo, la vialidad, entre otros que de alguna u otra forma son regulados a través de estas normas. Se considera que tienen el mismo rango que una ley, pero hay algunos aspectos en los que sí se deben regir a las leyes, en especial el Código Orgánico de Organización Territorial, o COOTAD, que es la ley orgánica que regula cómo funcionan estos GATS. Luego tenemos los decretos ejecutivos y los reglamentos, que ya son normas que son emitidas por el presidente de la República, o cuando la ley lo permita, por los ministros de Estado designados por el presidente. Los decretos se utilizan de manera general para el ejercicio de las facultades del presidente, como son los propios reglamentos. Pero hay algunos casos en que no contienen necesariamente reglamentos, como pueden ser los estados de excepción, que son una potestad exclusiva del presidente. Los reglamentos, en cambio, de manera específica complementan y desarrollan un poco más, o de forma más concreta, las leyes, no pudiendo contradecirlas. Ahora bien, en este punto conviene hacer una aclaración sobre la relación entre leyes y reglamentos, porque no solo que los reglamentos no pueden contradecir las leyes, sino que además, solo en las leyes se pueden establecer sanciones e impuestos. Es decir, nunca se pueden establecer sanciones e impuestos en una norma que no sea una ley. Así, por ejemplo, tenemos la Ley de Régimen Tributario Interno, que contiene el régimen de impuestos que cobra el Servicio de Rentas Internas, incluyendo el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado IVA o el impuesto a consumos especiales ICE. A la vez, esta ley tiene su reglamento, que la complementa estableciendo cuestiones procedimentales, pero nunca establece nuevos impuestos ni sanciones. De manera posterior tenemos los acuerdos y resoluciones administrativas, que pasan a ser normas de carácter más técnico,
como acuerdos ministeriales, en donde se establecen cuestiones procedimentales de cada cartera de Estado, como los acuerdos del Ministerio de Salud o del Ministerio de Industrias. Finalmente, tenemos las demás actuaciones administrativas que ya tienen que ver con cuestiones más concretas, como actos administrativos que afectan de manera directa derechos de las personas, teniendo como ejemplos las resoluciones que establece el SRI, determinando que fulano o sutano debe tanto de impuestos, o cuando el IES establece si Juan Pihuave tiene derecho o no a percibir una jubilación. Como vemos, este es el panorama completo del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ahora bien, en las siguientes partes explicaremos qué atribuciones tiene cada una de las funciones del Estado y qué clase de normas emite. Hemos llegado al final de esta parte. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. Suscríbete a mi canal y escríbeme en los comentarios para enriquecer este trabajo. Tu opinión es importante. Recuerda, conocer es poder y el poder construye justicia.